Pero el juez Castro seguro que lo sabe. Señor Castro, ¿qué tal, magistrado? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Bueno, pues visto para sentencia un juicio al fiscal general, de fondo la pareja de Ayuso Amador y también algo muy llamativo, periodistas declarando. Le quiero preguntar al juez Castro después de que vean este informe, porque cuidado, hoy también se ha apuntado, ¿no?, si la Fiscalía de Madrid sería el origen. Han dicho también quienes defienden al fiscal general y han tenido que ir ahí periodistas también a declarar y decir, no, la fuente no es el fiscal general. Y hay quien considera esto es una operación para dañar al gobierno vía cargarse al fiscal general. Ha ocurrido esto. Como un presunto delito fiscal de la pareja de Ayuso. Si esto va a ser siempre así, me escapo. Ha terminado con el fiscal general sentado en el banquillo por un delito de revelación de secretos. La verdad no se filtra, la verdad se defiende. Y creo que es un poco el resumen de esto que ha pasado aquí. Filtración que Álvaro García Ortiz ha negado. ¿Ha hecho usted llegar a personas ajenas a la Fiscalía el célebre correo de 2 de febrero de 2024? No, no lo he hecho ni nada. En un juicio ante el Supremo que se ha prolongado durante 2 semanas. Cuando una noticia se le ha hecho llegar a un periodista, ya no hay revelación de secretos y ya no está amparado el secreto. En las que tanto el querellante De la filtración del fiscal general del Estado me han destrozado la vida. O me voy de España o me suicido. como su testigo No es un delincuente, no es un defraudador. han insistido en la culpabilidad de un García Ortiz, Hay una actuación, entiendo que desleal. Y no con el acusado, sino, por supuesto, con el tribunal. defendido por todos ellos. Está el dilema moral de que hay una persona a la que se le pide cárcel, que yo sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo decir mi fuente. Los periodistas que publicaron la información, Álvaro García Ortiz no me ha pasado un papel nunca. quienes han asegurado las fuentes que filtraron el email, fueron otras. Juez Castro, no sé si usted se mojaría en el punto de decir si le parece si sí o si no el hecho de que se haya podido ir a por el fiscal general porque entre medias estaba lo del caso de la pareja de Ayuso y no pagar Hacienda lo que es debido. Pregunto. Hombre, la instrucción, el juicio se ha desarrollado modélicamente, no tengo nada que decir, pero sobre la instrucción sí hay muchas cosas que remarcar. Efectivamente, se ha buscado un culpable, se ha insinuado, no se ha insinuado, se ha afirmado en el auto de procesamiento que la presidencia del gobierno había inducido a la comisión de ese delito y para ello hubiera sido necesario naturalmente que hubieran procesado al presidente del gobierno. Lo que quiero decir es que ahora, después de que el presidente del tribunal pronuncia la mágica fórmula de visto para sentencia, entramos en una fase de reflexión, sobre todo de reflexión para el tribunal sentenciador, y creo que debemos de respetar esa reflexión. Si acudimos a la memoria del fiscal general del Estado, la última, esa que se postulaba que no se le permitiera ocupar un lugar en la presidencia, incluso por propios jueces miembros del Consejo General del Poder Judicial, en esa memoria se decía que el 80% de las sentencias penales eran condenatorias. Claro, con estos porcentajes alguien puede pensar que el fiscal general lo tiene crudo. Claro, es lógico si analizamos esta estadística, pero no nos engañemos. Esta estadística no quiere decir exactamente que los jueces estén llamados a sucumbir a un impulso irreprimible de condenar sea como sea. No, esto no es así, y este predominio de las sentencias condenatorias penales obedece simplemente a que la instrucción de las causas penales actúa a modo de filtro. A modo de filtro significa que solo llegan al juicio oral aquellos casos en los que hay constancia de la comisión de un delito y de la persona de su autor. Si estos requisitos no se dan en una causa concreta, la conclusión es que se ha de sobreseer, bien provisionalmente hasta que se encuentren nuevos indicios incriminatorios, o bien incluso definitivamente, lo que se llama el sobreseimiento libre, que equivale realmente a una sentencia. Entonces, si nos apartamos del... Diga, ¿sí?
No lo decía, si nos apartamos... No sé, he oído... Si nos apartamos de las causas por delitos graves y menos graves y nos vamos a lo que se llaman delitos leves, donde apenas hay instrucción, vamos, como que no la hay, tanto es así que lo poco que se instruye te faculta para sentenciar, ahí veremos que el número de sentencias absolutorias puede ser equiparable al de condenatorias y en según qué momentos incluso superarlos. Es decir, la instrucción de una causa actúa como filtro y por lo tanto yo creo que el fiscal general no tiene por qué quedar abrumado por esa estadística del 80% de sentencias condenatorias. Pues habrá que estar atento, señor Castro. Sí le quiero preguntar, ¿a qué cree que se debe? Porque hemos estado hoy presenciando un tono. ¿A qué cree que, por ejemplo, Ayuso haya llamado a los opositores caniches? Ha dicho que estamos en una dictadura, ha hablado de un país poco menos que catastrófico, pero, no sé, llamar caniches a los demás, a los opositores, a quienes no están de acuerdo quizás con ella, caniches. Pero, señor Cintora, preguntarme por lo que hace o dice la señora Ayuso, no sé qué responder. La señora Ayuso nació ya pasada de rosca. Entonces, ¿qué le voy a decir? Que las estupideces no debieran merecer comentarios. Enganchar las palabras de la señora Ayuso a una megafonía creo que es hacerle un favor y no habría que hacerlo. Esta señora no sabe exactamente lo que dice y además no muestra el menor respeto por las instituciones. Y además el presidente de la Asamblea de Madrid pues le ríe la gracia, muy ocurrente, dice que el caniche es un animal adorable. Efectivamente lo es, pero esta señora no lanzó una lisonja cuando llamó caniche a quienes le llamó. Entonces lo que quiero decir es que creo que el asunto volviendo al tema del fiscal general, es que el asunto del fiscal general puede ser, la sentencia puede ser condenatoria o absolutoria, pero es un trámite al que nunca se debió llegar. Es un trámite que para eso estaba la instrucción, para servir de filtro, y en este caso no ha cumplido su función. ¿Por qué? Porque deliberadamente desde un principio se fijó la meta de que había que imputar al fiscal general del Estado, desoyendo que otras muchas personas podían haber sido los autores de la filtración, tanto como que 300 o 400, vaya usted a saber. Entonces, todo se ha hecho mal. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Pues no lo sé, ya pueden empezar a cursarse las apuestas, y seguro que habrá apuestas, sobre si condenarán o absolverán. Yo me inclino, la verdad, no voy a apostar por nadie porque no voy a frivolizar sobre este tema, pero indudablemente que confío en que este tribunal, que ha tenido que comerse lo que el juez de instrucción le ha endosado, porque no pueden rechazarlo, ha tenido que comérselo, espero, deseo, confío, porque además creo que en general confío en la justicia por mucho que haya determinados garbanzos negros. Confío en que en esta reflexión se impondrá el sentido común. Señor Castro, gracias por acompañarnos en Malas Lenguas, cuídese y buenas tardes. Pues por fraude Hacienda, falsedad documental, luego tiene otra parte también que tiene que ver precisamente con los negocios de Quirón. Marisol. Bueno, yo sobre lo que comentaban mis compañeros, primero tengo algo más de confianza en la democracia española, a pesar de que tiene sus fallos, y entiendo a qué te refieres perfectamente, oye, y me sabe mal que lo hayas sufrido tú, o sea, tú y los tuyos, y en otra ocasión otros, pero bueno, pero aún tengo confianza en la democracia española y en la legalidad de las elecciones. En Madrid votaron a Ayuso, en España votaron a Sánchez, pues bueno, bueno, votaron a Sánchez también y hubo una mayoría parlamentaria. Pensaba que no hacía falta explicarlo tanto, pero yo creo que se me ha entendido. Venga, suficientemente. Vamos al grano, por favor, y ahora pues confío también en el Tribunal Supremo, que les asista una gran inteligencia y el tema del fiscal general,
pues se solucione, porque me he pasado las semanas preguntando qué va a pasar y me encuentro con gente que me dice que la condena es obvia y otros que me dicen totalmente Pablo lo Iglesias, contrario. ¿qué se juzga aquí? ¿Qué hay de fondo en todo esto, en el según tema tú? del fiscal general. A mi juicio, a riesgo de tener cuidado para que no se me querelle nadie, o sea, vamos a pensar que estamos en un país imaginario. En ese país imaginario creo que es evidente que en las élites judiciales hay muchos operadores políticos con licenciatura en Derecho y con una oposición después para ser jueces o fiscales. Tan es así que los partidos y las asociaciones judiciales, en función de su ideología, pelean para colocar en el órgano de gobierno de los jueces a los suyos. El órgano de gobierno de los jueces después nombra a los del Tribunal Supremo. Había un tal Cosidó que llegó a decir en ese país imaginario: controlamos la Sala Segunda del Tribunal Supremo por detrás porque tenemos mayoría en el Consejo General del Poder Judicial. Lo mismo el Tribunal Constitucional, que es un tribunal político porque interpreta la voluntad política de la norma fundamental que es la Constitución. ¿En esto del fiscal general hay operadores políticos actuando en este país imaginario? A mí me parece evidente. Y aquí tenemos dos opciones. Le decimos a la gente la verdad o no le decimos la verdad. Yo entiendo cuando haya sentencia, Pablo, no hay sí, pero sentencia sí da igual que haya sentencias. Es como si todos hemos tomado café con esta gente. O sea, que todos los que estamos aquí sabemos la verdad de cómo operan los jueces y cómo se opera aquí. Todos lo sabemos. Entonces, yo puedo entender que haya quien diga: no le podemos decir esto a la gente. A la gente no se lo podemos decir porque entonces van a dejar de confiar en la democracia española y eso es casi peor. Yo creo que a la gente hay que tratarle como mayores de edad y decirles: en este país claro que hay lawfare. En este país claro que hay operadores judiciales que interpretan el derecho en función de objetivos políticos y en función de ideologías. Y creo que este es un caso evidente. Negarlo es tomar a la gente por tonta y yo creo que es un error. Esto es como Venezuela, eso para la justicia. Ojo, porque, claro, hay una clave que es el presidente del gobierno, al que ha llamado hoy Inkeokupa, es el ejecutivo que continúa, sigue la legislatura, pero eso para Ayuso es un llamamiento a las barricadas. Yo ya he dicho que esto iba a ir creciendo, es un lenguaje que oye, que ya he preparado estos discursos hoy, a las barricadas. Pero esto es como Venezuela y el presidente de un gobierno moroso que a punta de pistola sangra a los españoles. Todo esto, vean. ¿Cómo se han inventado los términos? En definitiva, que el gobierno de Sánchez se ha convertido en un moroso y de otra vez con alguna nueva negociación a punta de pistola para sangrarnos a todos los españoles. Ahora es el Inkeokupa de la Moncloa. Lo que han hecho es llamar a las barricadas. Cuando te toca de cerca, sí que se está en Venezuela. Julio, Pablo, ¿cómo lo veis? En fin, Julio. Yo no doy crédito. No sé a dónde lleva todo. Hay un presidente que es un Inkeokupa, pregunto, porque se le ha llamado Inkeokupa. No, que va a haber un presidente. Inkeokupa moroso, a punta de pistola sangre a los españoles. Moroso. Y llamamiento, están haciendo un llamamiento a las barricadas. No soy capaz de analizar esto. Es que no pues es un cargo público, con sueldo público. Está muy bien, pero yo no. Representante de la comunidad. No sé si esto lleva a algún sitio. Y en algo buscan. Caso, ¿Tú crees, cuando han preparado este discurso, qué crees que han podido buscar? Es la pregunta que te hago como profesor. Ya, si efectivamente lo que están buscando, yo no sé si están buscando desviar la atención, pero en cualquier caso solamente la desvían si por parte de la oposición le sigue el juego. Si la oposición se sube a ese carro, si la oposición no resiste la provocación. ¿Estás diciendo que la culpa es de la oposición? No, Jesús, no estoy diciendo que sea la culpa. No hablo de culpa. Estoy diciendo que si ese es el cebo y la oposición muerde, entonces, y efectivamente esa es la intención, conseguirá desviar la atención. Simplemente estoy diciendo esto, porque si esa es la intención, pero la oposición no entra por ahí, no va a conseguir desviar la atención. Y además quedará como alguien que, en fin, está teniendo un discurso que no parece que tenga un pase. Esto es lo que yo estoy diciendo. Ojo, la oposición es Ayuso. Ayuso se está dirigiendo a Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno. No siempre, Pablo. En este caso sí. En este caso sí. El presidente es Pedro Sánchez y en este caso quien hace de líder de la oposición es Ayuso. Y lo que dice no es que se le vaya la olla, no es que Mar esté borracho. Saben perfectamente lo que están diciendo. Inkeokupa es un término fascista que sirve para criminalizar a una persona que eventualmente no puede pagar el alquiler, que habría que ver quién es el delincuente, si el rentista o la persona que no puede pagar el alquiler. Es un término que sirve para llamar delincuente a una persona. Entonces lo que está haciendo Ayuso es llamar delincuente al presidente del gobierno. Al hablar de Venezuela, que es un país según el cual
La derecha dice que Estados Unidos debería hacer una intervención militar, debería hacer lo mismo que en Irak, sacar a un presidente para poner allí a Corina Machado, cuando la derecha utiliza el término Venezuela, el término en que ocupa, el término moroso, lo que está diciendo es que a este gobierno se le puede sacar por mecanismos no legales. No está diciendo, oigan ustedes, convoquen elecciones. Sí, están diciendo eso, que es además, porque es lo que hace la derecha siempre. Que es como en determinados contextos, termino ya, la derecha entiende que es legítimo saltarse la ley y dar golpes de Estado. Y lo tratan de hacer con sus medios de comunicación. Telemadrid es un maldito medio golpista, que da la palabra gentuza como negre y que asume que el golpe de Estado es legítimo para bajar a este gobierno. Lo que hacen con sus jueces, que aquí yo alucino cuando el ministro de Justicia dice no hay lawfare en España, pero si te están haciendo lawfare a ti y a tu partido, claro que hay lawfare, claro que hay derecha judicial. El problema de todo esto es que, vuelvo al principio, Pedro Sánchez no es la oposición, es el gobierno. Y cuando eres el gobierno y tienes delante un montón de fascistas, tienes que hacer algo más que decir cosas. Tienes que ir a por ellos con todas las consecuencias. Y no me enfado, lo digo con una sonrisa, con toda la ilusión. Si es que a mí lo que me ha igual, yo también digo, yo diré, la posición de la cárcel, que es lo que la posición de este programa, Telemadrid, podrá gustar más o menos, yo no considero que sea golpista. Podrá gustar más o menos, pero centro golpista, centrado. Tampoco he dicho, yo no considero que sea golpista. Centrado tampoco lo considero. Pero golpista, yo no. Bueno, que solo sea por respeto a gente que trabaja ahí. Estábamos hablando del tipo de lenguaje que se emplea en la Asamblea. Yo no sé, Pablo, si lo de nazi, fascista, sinvergüenza, no sé, estas dos intervenciones han estado muy subidas, me parece, o por lo menos yo las percibo así. No sé si ese tipo de lenguaje ayuda en alguna cosa a calmar todo esto o le echa más leña al fuego. Llegaste a decir que en el caso de la derecha que no hay que tratar esto con métodos ya democráticos. Tampoco sé exactamente lo que estás diciendo o en lo que estás pensando. Y tampoco sé si lo quiero saber, si es lo que yo me imagino. Pero cuando estás diciendo, Pablo, pero un segundín, cuando estás diciendo que lo que Aznar o lo que Ayuso pretende a la hora de utilizar estos términos. Convendrás conmigo en cualquier caso que es un juicio de intenciones. Ni tú ni yo sabemos si efectivamente esa es la intención. Julio, sí lo sé. Quiero decir, claro que lo sé. ¿No te parece que es estirar demasiado el asunto? ¿Sabes por qué lo sé? O sea, yo sí lo sé. Lo sé porque lo hicieron contra nosotros. Y eso está aprobado en sede judicial. Está aprobado que utilizaron, a los jefes de la policía para reventarnos a nosotros. Pablo, no, el discurso no, que es que no es discurso. Que es que el ministro del Interior utilizó a los jefes de la policía, a Eugenio Pino, etcétera, para fabricar pruebas contra nosotros, por la misma razón. Entonces no es una cuestión de discurso. Pablo, es que escúchame, cuando yo digo la palabra fascista, no pretendo elevar el tono, pretendo describir algo. Es que un fascista no es un agitador, es un fascista. Que sí, Julio, espera un segundo que termino. Yo he visto a esta derecha actuar desde el Estado para destruir a rivales políticos, utilizando policías, utilizando jueces y utilizando periodistas. Entiendo que mi amigo Cintora diga, yo no quiero decir que hay periodistas golpistas, sí los hay. Inda es un golpista. A ver, yo estoy aquí, los de Telemadrid, que genial. Yo estoy aquí, como digo siempre, para, entre otras cosas, desmentir bulos. Aquí un servidor no ha dicho que no hay periodistas golpistas. Bueno, ha dicho que Telemadrid, esta casa y esta televisión y este programa no considera que Telemadrid sea una televisión golpista. Es lo que he dicho. Pero si lo he dicho yo. Si es que lo que pasa es que parece que cuando yo digo algo, Televisión Española tiene que decir eso. Yo no lo considero y este programa tampoco. Y humildemente digo esto. Pero no he dicho que no haya periodistas golpistas, que es lo que acabas de decir tú. Pues eso, pero que es como... No pongas por favor en mi boca. Ok, pero parece que cuando digo yo algo, alguien tiene que salir diciendo que se sepa que esto lo dice Iglesias, no Televisión Española. Pero no pasa nada. Pablo Iglesias, yo honestamente, de la misma forma que digo aquí, que en este país no hay una dictadura. No vayamos otra vez como el otro día, Cintora. No, es que no. Rindo, ya paro. De la misma forma que digo en este programa que este país no tiene una dictadura, pues honestamente debo ser coherente y decir que esa televisión tampoco es golpista. Pero que en esa televisión... Centrada tampoco la veo, pero golpista no. Venga, por favor. Julio Gloria. Sí, yo insisto en lo mismo. Me parece que es excesivo calificar el Partido Popular o dirigentes del Partido Popular de fascistas. Creo que fascista es excesivo, insisto. Y me parece que además no se corresponde con lo que es un fascista. Y si se corresponde en el caso del Partido Popular, entonces encuentro problemas a la hora de calificar a algunos dirigentes o a algunos militantes de Vox. De verdad, no me parece que sea la misma cosa. De hecho, no me parece que sea lo mismo el fascismo que el franquismo, que Vox, que el Partido Popular, y meterlo todo en el mismo sitio. Me parece que no ayuda en nada. Y además creo que es que no se compadece ni con... Hay una pregunta que os hago, Gloria, claro, que está el papel que puede ejercer un moderador, digo yo, Sí. un presidente de una asamblea. Se llama caniches a los opositores. ¿Y qué hace el presidente de la asamblea? No, es que caniches, es una cosa cariñosa, ocurre esto, ¿no? El lance que hay. Llamar caniches, lo que hace el presidente de la asamblea, lo que dice el PSOE, lo que dice Más Madrid. Ha ocurrido esto.
la imparcialidad. Pero le voy a tener que hablar del mejor grupo sanitario de España, que tiene que soportar las iras de este gobierno y de todos los caniches que tiene por debajo. Descortesía parlamentaria. Hoy, 13 de noviembre, es el Día de la Bondad y los caniches son perros entrañables. El día de la imparcialidad, señor presidente. Vamos a ser caniches y no Doberman, porque si es lo que nos llaman normalmente, otras cosas peores. O sea, quien debe moderar, llaman caniches a los demás y el presidente de la Asamblea dice, son entrañables. ¿Sabes qué pasa? Gloria, sí. Yo estoy convencida de que estas cosas es el papel de quien la preside la manifestación de quien controla las instituciones para hacer de la política lo que es un traje a su medida. Es decir, si tú miras, me da igual que sea el presidente del Parlamento de Andalucía, que este señor de las Cortes de Madrid, de la Comunidad de Madrid, son gente que están puestas ahí precisamente para actuar a favor del que gobierna. No hay ninguna voluntad ni ninguna capacidad para manejar una institución desde el punto... Es que no son cargos independientes. Desde el punto... No, claro que no. Yo no digo que sean independientes. Lo que digo es que tienen que presidir una institución desde la imparcialidad... Claro, y el respeto a la institución que presiden. Y eso no lo está haciendo este señor. Y eso es lo que te digo, que una de las cosas que hace la extrema derecha y la derecha extrema es intentar destruir las instituciones, que es una manera de destruir la democracia. Pero en ese caso... Más, con esto que estábamos hablando de la intervención de la señora Ayuso, a mí me ha parecido que ayer, en el debate de política general o de control del gobierno en las Cortes Generales, por primera vez se habló de cosas interesantes, como era de los servicios públicos. Y esto lo que está es eludiendo la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, ese debate en la Comunidad de Madrid. Y eso sí que me parece importante. A mí me parece importante que se diga por qué sí que al final van a dar los datos de los cribados de mama y del cáncer de colon. Hoy le han preguntado mucho por la sanidad, porque cuando sale ya en defensa, sale en defensa del grupo privado Quirón. Por eso por lo que le han preguntado. Por eso me refiero. Todas estas cortinas de humo son para tapar, primero, que la Comunidad de Madrid no se asume lo que se está haciendo desde el punto de vista de la privatización. Cuando decía ayer Pedro Sánchez, le hemos dado a las comunidades autónomas 300.000 millones de euros y ellos les quitan dinero, les quitan impuestos a los ricos, pero no están dedicando eso a los servicios públicos. Claro, Ayuso no quiere entrar en ese tema, ni quiere entrar en todas las demás cuestiones que le están poniendo muy nerviosa, como es lo de los áticos, lo del dinero, los 5.000 millones que le ha dado Quirón en los últimos 6 años. Sobre eso no quiere hablar, claro que no quiere hablar. ¿Por qué? Porque están yendo a un modelo de sociedad en el que el PP y Vox están actuando de la misma manera, además de copiar el discurso.